¿Qué tal? Bienvenidos a Periodistas, el espacio televisivo en donde le daré a conocer a los actores de toda la generación de información que usted escucha, ve o lee. Es importante para nuestro gremio que nos conozcan, que sepan de dónde venimos, qué hacemos, qué formación tenemos, porque hay tanta información hoy por hoy en las redes sociales, en internet, que es muy difícil saber realmente quién le está dando a usted esa información. Por tanto, hemos creado este espacio con ese objetivo, que nos conozca, que nos comuniquemos y que de alguna forma, gracias a las nuevas tecnologías, podamos interactuar. Esto es Periodistas. Soy Karen Santamaría y créame, es un privilegio poder compartir este espacio televisivo con usted. Nuestro primer entrevistado es Luis Valcarce, redactor en jefe de Periodista Digital. Él está en Madrid y desde allá nos da una entrevista en exclusiva sobre el periódico que fue el pionero en los medios digitales. Cuando nació Periodista Digital, muchas personas eran escépticas, totalmente escépticas en relación a que si iba a funcionar o no. Decían, ¿cómo un periódico por internet cuando tenemos el papel y tenemos las revistas? Pues bien, hoy por hoy es sin lugar a duda el medio por excelencia para consultar cualquier acontecimiento de índole internacional. Nos vamos a Madrid con Luis Valcarce. Periodistadigital.com, el diario online que influye en quienes influyen. Bueno, ¿qué tal? Soy Luis Valcarce, tengo 43 años y trabajo en periodistadigital.com, soy el redactor jefe desde hace unos 10 años en esta empresa, en esta maravillosa empresa y grupo periodístico. ¿Por qué? Me preguntabas, ¿por qué había elegido el periodismo como profesión? Yo creo que más bien fue al revés. Yo creo que el periodismo me eligió a mí. Cuando yo acabé la carrera no me sentía muy interesado por el periodismo. Fue más bien cuando, al final de mis años en Buenos Aires, a los fines de los 90 y luego ya cuando vengo a España, donde empiezo a tener auténtica pasión por el periodismo. Mis primeros trabajos como periodista económico, periodista político, periodista de comunicación, hacen que día a día yo me vaya enamorando de esta profesión y vaya, sobre todo, valorándola. Creo que entre los periodistas hay como un complejo. Creo que cuando se habla de periodismo escrito, se cree que el periodismo escrito es el de la novela. Y me mosquea mucho que los periodistas se vean, su sueño sea ganar un premio Planeta, o sea ganarlo a través de una novela, y no a través de un ensayo periodístico. Veo que parece que escribir bien va condicionado o va siempre fijado a escribir una novela. Y creo que no se dan cuenta de que el género periodístico no tiene nada que envidiarle a una novela. Un buen reportaje periodístico yo creo que es lo más apasionante que se puede leer hoy por hoy. Me preguntabas por las diferencias entre el periodismo mexicano
y el periodismo que se puede hacer en Europa. Yo creo que voy a hablar a nivel latinoamericano, a nivel general, creo que el periodismo latinoamericano todavía supera al europeo en algunas cuestiones. Por ejemplo, el periodismo deportivo creo que todavía en Latinoamérica se hace un mejor periodismo deportivo al que se hace en España, que es absolutamente lamentable. Es un periodismo de bufanda, no solo de bufanda, de gorro, de camiseta y de lo que te puedas imaginar. Es decir, es un periodismo de club más que un periodismo donde se analizan las jugadas, se analizan los goles, se habla de fútbol, en el caso de fútbol. Todo está condicionado por la bandera, todo está atravesado por lo político, si es catalán, si es madrileño, si es de Huelva, en fin, todo tiene su aquel. No es lo mismo si la selección española gana, no sale en TV3, si gana si el gol lo mete Gerard Piqué es gol de un separatista que hace jugando en España. Bueno, todo está atravesado de lo político y ya yo creo que la gente se ha empezado a cansar de eso. Eso por el lado del periodismo deportivo. Luego creo que el periodismo latinoamericano tiene un déficit y es el tema audiovisual, es el tema de la televisión. Creo que es un periodismo de brocha gorda. Creo que cada vez veo una degradación mayor del lenguaje. Cuando veo a periodistas argentinos hablar por televisión y decir insultos muy gruesos en horario infantil, me llevo las manos a la cabeza. Eso no pasaba hace 15 años. Hablamos también de la importancia de las nuevas tecnologías y cómo está cambiando la profesión. Hay que tener en cuenta que la revolución digital nos ha afectado a todos. Esto no se limita solamente a si va a desaparecer el papel o se van a quedar los digitales. Esto es un tsunami que lo ha cambiado absolutamente todo, y el que no se haya enterado pues será barrido por él. Creo que lo que tienen que aprender las nuevas generaciones es que la revolución digital está ahí, pero hay que aprenderla. Hay que aprenderla y hacerse con ella. En este caso es muy importante que entendáis que la tecnología es un aliado. Es muy importante que la tengáis a vuestro lado, pero que la estudiéis. Es decir, hoy por hoy, voy a poner un ejemplo. Hoy por hoy no es posible que los chicos jóvenes no sepan manejar una cámara reflex DSLR, por ejemplo. Hoy cualquiera puede hacer muy buenas fotos gracias a que del 2008 en adelante hubo una revolución digital en lo que tiene que ver con las cámaras de fotos. Ni hablar de lo que es con móviles. En este periódico fuimos los primeros en salir a hacer una rueda de prensa con móviles en enero del 2011. Recuerdo que a los periodistas les daba vergüenza ir con el móvil a hacer una entrevista, a grabar o lo que sea. Pues eso es algo que tuvimos que ir superando, nos tuvimos que ir quitando los complejos, y hoy por hoy hacer una entrevista con móvil es lo más normal del mundo, pero no siempre fue así. La tecnología está de nuestro lado, pero cuando tú entres a un periódico, te contrates por un periódico, tú tienes que conocer las herramientas. Las herramientas las tienes que conocer y no tienes excusa para no conocerlas, porque si yo con 43 años las conozco, pues tú, que eres joven y que recién empiezas, tienes la obligación de manejarlas mucho mejor que yo. Las redes sociales incursionan en su vida, en mi vida y particularmente en la de los famosos y en la de los políticos. ¿Conoce usted a un personaje muy controvertido por su forma de hablar, por su forma de decir las cosas y por su fama en las redes sociales? Se trata del gobernador del estado de Nuevo León, el Bronco. Estuvimos con él allá en Villa García, en Nuevo León, nos recibió en su casa y tuvimos una convivencia muy, muy interesante en la que se desplegó hablándonos de la aplicación de las redes sociales. Se compara todas las estrategias de comunicación tradicionales para finalmente llegar a lo más simple, que era comunicarse directamente con usted o conmigo a través de las redes sociales. Nos vamos con el Bronco hasta García, Nuevo León.
Es una cultura. Hay que cambiarla. Es una mala cultura. Es una mala costumbre. No ha habido después de la revolución otro hecho histórico en este país. Bueno, yo lo quiero iniciar. La nueva independencia de este país. La segunda revolución mexicana. ¿Cómo lo vamos a hacer? Así como lo hicimos en Nuevo León. Primero, una campaña en la que logres la confianza del elector, pero no engañándolos, sino diciéndoles la verdad. ¿Por qué el ciudadano de Nuevo León tuvo una confianza en un servidor? Pues fue un esfuerzo, ¿eh? Para muchos es el cansancio, el agotamiento, y yo lo veo así, decir, entonces yo me hice pendejo, yo no hice nada, entonces yo no logré nada, entonces fue el enojo de ella y el enojo de él el que hizo que yo sea gobernador. Fíjate, son conceptos equivocados. Todas esas historias me las conozco porque las he leído. Yo leo mucho a Zapata, a Villa. Si ves, ahí está Zapata. ¿No? Ahí está Zapata. ¿Por qué Zapata? ¿Tú crees que Zapata, el inicio de su enojo contra una sociedad, era porque quería cambiar el país? ¿O porque quería él sentirse protagonista de un coraje? No pensó en eso. Él inicia su enojo contra una autoridad local. Encontró la simpatía nacional porque todo el mundo estaba enojado igual que él. Esa es la razón. Igual Villa en el norte. ¿Cómo se comunicaba Villa con Zapata? Si no había celular, no había periódicos, muy poquitos, no había televisión, teléfono no había más que en pequeñas casetas en el país, ¿no? ¿Cómo se comunicaban? No se comunicaban, pensaban igual. Luego viene, después de ese hecho histórico en el país, que todo mundo lo recordamos, aunque no lo hayamos vivido. Ni tú ni yo vivimos la revolución. Es más, ni tu papá ni mi papá, punto. Entonces, ¿por qué hoy estamos hablando de eso? Nos lo enseñaron. ¿Estamos enseñándole hoy a nuestras nuevas generaciones eso? ¿No? Bien. Entonces, ¿cómo van a revolucionarse ellos hoy? Con la red social. Punto. Hoy no necesitamos carabinas ni pistolas, necesitamos un celular. Necesitamos conectarnos a la red. Y con eso vamos a vencer la impunidad, vas a ver. Con eso vamos a vencer la apatía, con eso vamos a vencer la corrupción. Hoy todo el mundo tiene un celular, ¿eh? Yo voy a un restaurante, todo el mundo me toma fotos, cabrón. Imagínate si me pescan haciendo algo malo. Pues al otro día soy la vergüenza de mis hijos, ¿o no? Punto. También sé que estoy sujeto al enojo de a quienes le vamos a quitar el poder. Pues me van a inventar cosas. Son mis hijos y se la creen. ¿Qué hubo? Dele pues. A ver, ¿sabes cuánta? Yo sufrí más que Greg y no crees que me quiero comparar con él. La campaña contra Greg fue del sistema. La campaña contra el Bronco fue de los medios de comunicación. Increíble, pero es cierto. Todos los que queremos cambiar seremos sujetos a eso y no tenemos que rajarnos, ni tampoco quejarnos. Sabemos a lo que le tiramos, ¿no? Así de simple. El mundo lo cambian los locos, no los mansitos, no los cuerdos. Greg también es un loco, igual que yo. Por eso le tengo aprecio. En este país sabemos locos, pero somos poquitos suficientes. Ahora les voy a presentar a un comunicólogo, un estratega que quiero y respeto muchísimo, también allá en Monterrey. Digo, ya que estamos hablando con el Bronco, pues paso directamente con Memo, Memociones.
Memo Rentería es un hombre que ha sido galardonado, muy contratado por grandes figuras públicas, llámese políticos, artistas, etcétera, por su habilidad para manejar los contenidos, por su habilidad de comunicar. Esto es muy importante siempre, contar con un estratega, ¿no? Para cualquier publicidad o marketing que se quiera hacer, o cualquier acto de comunicación que se quiera hacer. ¿En qué piensa Memo Rentería? ¿Qué siente Memo Rentería? Fíjese que me dio una entrevista de lo más original. De hecho, nunca, le voy a contar, llevo 30 años en este medio y nunca me había tocado hacer una entrevista en un coche en marcha. Nos vamos con Memo Rentería para que vea usted en qué se fija y cómo genera estas ideas tan geniales que le han valido y que le han supuesto cantidad de premios internacionales. Adelante con Memo Rentería. Vamos a sintetizar. ¿Crees en los políticos? No, creo en las personas. Me gusta creer en las personas, y aunque estoy consciente que las personas, pues, a lo mejor por una condición humana, solemos fallar, no somos perfectos, nos equivocamos, a veces por decisión propia, a veces las circunstancias nos llevan a fallar, hay una serie de cosas, ¿no? Pero bueno, finalmente creo en las personas, no en los membretes de las personas. Ni siquiera creo en las instituciones, creo en las personas, porque toda institución es solo un membrete, es solo un edificio, es solo un sello, es solo papel, o ahora un programa de computadora. Pero quienes dan vida, sentido, origen, sentido a la vida, a la comunidad de un país, de un estado, de una ciudad, de un pueblo, son las personas. Entonces creo en las personas. Hacerle la campaña al Bronco, ¿qué te supuso? ¿Qué me supuso? Decidir entrar en la campaña del Bronco suponía que íbamos a aventurarnos en una locura fuera de todo orden, de la lógica, de la razón de aquellos que visten de cordura. Era un tirarse al matadero, tirarse al precipicio, era un perder por todas partes. Se suponía que valía la pena el intento, pero se suponía que las condiciones estaban a años luz de poder lograr un resultado. Y bueno, pues contra todo sentido, nos aventamos, nos tomamos de la mano Jaime y yo y nos echamos un salto al vacío, sin saber qué había abajo, simplemente convencidos de que valía la pena intentar hacer algo por cambiar las cosas, por detonar, dijimos en su momento, por intentar detonar desde Nuevo León una segunda revolución mexicana, una revolución de conciencia y actitud. Y para eso, el medio sería intentar ganar la campaña. Pero entonces, para mí supuso intentar hacer algo más allá de un resultado electoral. Para nosotros era intentar cambiar la historia de un país. Para nosotros era intentar poner de cabeza, batir al sistema político mexicano. Eso intentaba, eso suponía la decisión de dar esta lucha, ¿no? Esta locura, de meternos en esta locura. Y bueno, creo que no nos fue tan mal hasta hoy. Como periodistas, muchas veces se viven presiones o se viven situaciones que de una u otra forma nos llevan a generar contenidos muy condicionados. Le voy a presentar a usted un caso muy particular. Estoy segura que escuchó hablar, porque todo el mundo escuchó hablar, de la situación de violencia en Chihuahua, en el Estado General de Chihuahua. Así que me fui para allá y entrevisté a un hombre que admiro muchísimo, que respeto muchísimo. Es profesor en la universidad, director del Heraldo de Chihuahua. Él es Javier Contreras, un hombre que escribe libros increíbles que deberían de estar en todas las facultades de periodismo y en todas las carreras, y que nos habla de cómo, a raíz de la situación tan violenta que vivió el estado de Chihuahua, tuvieron que cambiar
no solo la estructura del periódico, sino hasta su propia forma de pensar. Esto es muy importante porque muchos de ustedes no conocen los intríngulis que conlleva tanta violencia, tanta presión, y entonces ¿cómo se generan los contenidos? Muchos critican, no, que este es de izquierdas, que este medio es de derechas, y eso existe en todo el mundo. Pero ¿qué sucede cuando hay una situación tan grave en la que tenemos que condicionar la forma de comunicarnos con usted? Javier Contreras nos habla al respecto, y créame, es toda una teoría lo que nos da. Adelante, Javier Contreras desde Chihuahua. Mira, primero yo creo que hay que entender que Chihuahua vivió un proceso lamentable, violento, una violencia inédita. Creo que los que somos chihuahuenses y los que estamos en el norte del país nos queda muy claro que nuestra misma ubicación geográfica siempre ha generado una serie de problemas relacionados con el narcotráfico. Somos la frontera con el principal consumidor de droga en todo el mundo y lógicamente estamos hablando que tenemos una frontera de 3,000 kilómetros, de los cuales la tercera parte le corresponde al estado de Chihuahua y es una frontera muy porosa. Durante mucho tiempo ha estado pasando droga, sigue pasando droga, seguirá pasando droga, pero lógicamente esa ubicación lo hace primero apetecible para el crimen organizado, pero también nos ha generado una corrupción terrible, desmedida, una violencia inédita que en los años más álgidos llegamos a tener hasta 10,000 personas asesinadas en un año. Y lógicamente para nosotros, para los medios de comunicación, también nos genera una situación que nunca habíamos vivido, el tratar de informar de este tipo de hechos violentos, de narcotráfico, cambió definitivamente la dimensión, cambió el quehacer periodístico en Chihuahua y como en todos los medios de México, pero en lo que a mí atañe aquí en Chihuahua, donde tengo ya varios años de director del Heraldo, primero nos generó estar bajo la lógica de los criminales. La lógica de los criminales es maniqueísta. Si no estás conmigo, estás en contra mía. Y esa es su única lógica que manejan. Entonces te ponen en una tesitura muy peligrosa. El mismo gobierno y las mismas autoridades policíacas sometidas y metidas en una gran corrupción, que yo creo que hasta no hemos salido del todo. Ahorita yo creo que a pesar de que ha pasado esa vorágine de esa violencia entre los cárteles, quedan muchos resabios todavía, quedan muchos indicios de narcopolítica, que es parte de esas consecuencias que se han dejado. Y por supuesto, en cuanto a los medios de comunicación, yo creo que generó una de las peores amenazas a la libertad de expresión. Se suspendió el periodo de investigación por amenazas. Se generó lamentablemente una autocensura por seguridad de los mismos reporteros, por seguridad de las mismas personas que trabajan en los medios de comunicación, por la corrupción también de muchas autoridades y de muchas policías. Entonces, sin embargo, bueno, es Chihuahua y aquí estamos y aquí estaremos, y el esquema que vemos ahorita no se ha resuelto el problema del todo, definitivamente. Te decía al principio, es muy difícil pensar que este esquema va a desaparecer, ¿sí? Por esa misma ubicación. Cambiarán quizá las estrategias, cambiarán los momentos, y
Y la otra consecuencia gravísima que estamos sufriendo es de que esa lucha de los cárteles nos dejó elementos nuevos, un consumo interno que no teníamos aquí en Chihuahua. Siempre fue zona de paso, ahora es zona de consumo, lamentablemente. Y esa zona de consumo generó nuevas lógicas de pelea, de lucha territorial entre los cárteles, y lamentablemente también nos ha dejado una narcocultura. Ha cambiado mucho la visión del chihuahuense. Narcocultura, definámosla. Es una visión nueva, es una forma nueva de muchas personas en muchas zonas retiradas de las zonas urbanas, en las zonas rurales, donde empezaron a ver de modelos, a los narcotraficantes. Vieron que para ellos aparentemente era una forma rápida de obtener dinero, a pesar de carencias, de la misma pobreza, de la noche a la mañana el ganar dinero, y eso implicaba también comportamientos nuevos. Adquirir de una manera inmediata el dinero te va generando trastocar los valores, ¿sí? Y sabes que haciendo algo ilícito lo justificas porque de esa manera obtienes dinero para tu familia, y sobre todo dinero para hacer y tener lo que nunca habías tenido en toda tu vida. Eso lógicamente cambia tu visión de la vida, cambia tus valores, y por lo tanto cambia tu cosmovisión que tienes, tu forma de ser. Y entonces eso que yo le llamo narcocultura se complementa con varios elementos. Primero, la actitud ante la vida. Pierden el miedo a la muerte. Saben que pueden morir muy rápido, por eso son capaces de hacer lo que sea. Hay un entorno hasta musical, los narcocorridos, donde sus modelos pasan a ser, en lugar de héroes, son falsos héroes, pero que ellos los ven como una forma deseable de obtener lo que ellos nunca habían tenido. El tener mujeres, el tener propiedades, el tener vehículos que nunca habían tenido. Entonces eso lógicamente ha cambiado la forma de ser. ¿Qué le parece si ahora vamos a la calle? Porque quiero que escuchen la opinión de las personas que ven diversos contenidos. Es muy importante. Usted seguramente habrá visto portadas de periódicos con el hombre asesinado, la sangre tirada, el camión aplastando a la mujer. Y esto no pasa solo en México, pasa en América Latina y en muchos otros países. Esto no es correcto. Esto no debería de suceder. Deberían de ser portadas las buenas noticias, no las tragedias. No digo que no se hable de las cosas, simplemente que si usted se levanta en la mañana, se toma su café, va a trabajar, pasa por algún lugar y lo primero que ve es una portada con estas características, le garantizo que no le va a gustar. Y esto es tan serio porque fíjese usted que hoy por hoy estamos comiendo, por decir algo, está usted con su familia comiendo o están a punto de cenar y ve el informativo, ve los noticieros. Y ya las muertes en Europa del Este, en Afganistán, que si esto, ya no le causan aquel estupefacto que nos causaban al principio. Lamentablemente nos hemos acostumbrado a ver ese tipo de noticias. Y eso es gravísimo porque está cambiando nuestra actitud, nuestros valores hacia ese tipo de acontecimientos. Sigue siendo muerte, sigue siendo guerra y cada día tenemos más contenidos. Analice usted los canales, CSI Miami, tal, ahora ya hay por cada estado, que analizan muertes, asesinatos, crímenes. Luego hablaremos de eso, pero en principio me preocupan muchísimo las portadas o los editoriales amarillistas, rojos. ¿Y a usted qué le parece cómo son estas portadas? Vamos a la calle. ¿Te puede gustar ver portadas con fotos con sangre, con degollados y cosas así que muchos hacen? No, se me hace una falta de respeto, más que nada porque no a todas las personas les gusta ver eso. Igual porque es público y los niños lo pueden ver. Y la verdad no se me hace algo apropiado o agradable para algunas personas e igual padres de familia.
¿Tú tienes hijos? Sí, claro. Claro, y no te gustaría que vieran eso. No, claro que no, es algo que ves y se te queda así como que, más siendo niño, lo puedes hasta soñar o algo así, son cosas que deben de ser muy reservadas en las páginas más adentro, no en las portadas. Muchos medios dicen que no ponen contenidos culturales o educativos o de mayor interés porque a la gente le gusta ver pues cosas amarillistas, la sangre, frivolidades. ¿Usted qué opina de esto? Bien, pues yo creo que sí, hay que buscar temas importantes para poder mejorar el desempeño de los jóvenes. Actualmente la situación que prevalece en nuestro país es totalmente, la verdad, ya en focos rojos, y yo creo que hay que buscar opciones para poder guiar a los jóvenes y alejarlos de cualquier índole delictivo, malicia, buscar programas de deporte, programas de culturales, así es. Está muy mal de la cabeza. ¿Verdad? Sí. Es que yo digo que la gente no piensa así, entonces por eso quiero tener sus testimoniales para decirle a los señores de los medios que están equivocados. Sí, muy equivocado. Porque la violencia no debe existir. No debe de ser un medio para ganar dinero. No, la violencia no debe ser un medio para ganar dinero. Qué bonita frase me ha dicho usted. No veo mucha tele. ¿Y de prensa? Menos. No, lo único que veo en la tele son partidos. De deportivos, puro deporte. La vida de los artistas y esas cosas no te gustan. No. Hay mucha gente que le gusta el morbo, menos que la información que proporciona algo de interés para cada persona. Hay de todo, para eso es heterogéneo, pero desde luego no aporta mucho al país, ¿no? Así es. No, definitivamente no aporta. Vale. Gracias por su opinión. De nada. Adiós. Si tú como periodista das de esos temas, vas a tener mucha publicidad y mucha demanda en tu canal o en tu periódico. Desde las torres de Malecón Rentals en Cancún, periodistas. Another night and here we are again. All our faults lay out ahead. Let it out, then let it right back in. All those voices in your head. And we both know everything. Hold on forever. Take my hand, hold on forever. Históricamente, los medios de comunicación, los periodistas, cual sea que fuera el género, ha tenido incidencia en nuestra historia. Muchas veces no tenemos memoria histórica. Y fíjese que es muy interesante comparar casos de hace 100 años con los actuales. Para ello, tuve el honor de entrevistar a Gustavo Madero y bueno, nos comenta cómo a Francisco Ignacio Madero le afectó en su día una mala campaña por su gestión como presidente de la República. Mira, Madero es una de las personas que también encarna, Karen, un ideólogo, un idealista, un demócrata, un ser bueno, un ser que creía en la democracia en aquellos tiempos donde ni los comunistas ni los socialistas creían en la democracia. En aquellos entonces, te estoy hablando de 1910, 1909, la democracia para el Partido Comunista era un bien burgués. Ellos querían la dictadura del proletariado, ese era el modelo, ¿no? Visualizar la democracia hace más de un siglo es lo que te pinta la capacidad de un hombre que puede conciliar
ideas y valores de una manera muy motivante, porque este hombre nomás escribió un libro, se llamó La sucesión presidencial de 1910, la escribió en 1909 y se la distribuyó a 5,000 gentes gratuitamente. Él tenía dinero, lo imprimió y se las dio en todo el país. Entonces identificó ideólogos, periodistas, escritores, políticos que tenían ideas de, contra el autoritarismo de Díaz de aquel entonces, que llevaba 30 años en el poder, y empieza a generar los clubes antirreeleccionistas. Pero te estoy hablando de un país analfabeta, rural, donde no había medios de comunicación, y a través de un libro genera un movimiento y empieza a recorrer el país. Este chaparrito, don Francisco I. Madero, y empieza a encontrar eco y crea un club antirreeleccionista y se presenta a las elecciones para contender contra Porfirio Díaz, y Porfirio Díaz le dice: sí, hombre, chaparrito, no te preocupes, entrale como quiera. Pero empieza a crecer tanto que lo arrestan primero en Nuevo León y luego después lo vuelven a arrestar. Por cierto, su esposa Sarita Pérez de Madero siempre lo acompañaba, y lo acompañó hasta el bote, hasta la cárcel. Se metió con él y dijo: yo aquí me meto con él. Y valiente la mujer. Y en San Luis Potosí lo arrestan y fueron donde se hacen las elecciones para que no contendiera, y obviamente vuelve a ganar Porfirio Díaz. Y en ese entonces se escapa Francisco I. Madero, se va a San Antonio, Texas, y desde allí hace lo que se llama el Plan de San Luis. Se llama porque se supone que lo hizo en la cárcel, pero lo proclama en San Antonio, Texas, y convoca al levantamiento armado el 20 de noviembre de 1910. Dice: ya no se pudo por la vía democrática, pues hay que tomar las armas, vámonos a los fregazos y a derrocar este régimen. Esto fue el 20 de noviembre de 1910. Para mayo de 1911, ya Porfirio Díaz, en Ciudad Juárez precisamente gana Madero Ciudad Juárez, y se acepta Porfirio Díaz una negociación y de poner la presidencia y darle el poder a Madero. Madero dice: no, ni más, yo creo en la democracia, entonces pone un presidente interino y convócanos a las elecciones para noviembre. Obviamente gana con el 90 y tantos % Francisco I. Madero, y entra a la Ciudad de México en un caballo blanco. Es un día que hay un temblor en la Ciudad de México. Se cimbró tanto la democracia en nuestro país que hasta tembló en la Ciudad de México ese día. Pero le duró poco el gusto, fíjate. La verdad es que Francisco I. Madero todas estas ideas no las pudo instrumentar de manera rápida, y dejó vivo el sistema porfirista, dejó vivo todo el sistema de intereses que a la postre lo derrocaron. Y esa es tal vez la primera traición de la que tú hablas, y que yo creo que nos enseña una gran lección. Los ciudadanos esperaban en aquel entonces que se desmantelara un régimen y se construyera uno nuevo, y Madero no lo hizo de manera rápida y contundente, y ese régimen quedó vivo y fue un monstruo que a los 16 meses creo que duró su presidencia, Porfirio Díaz, Victoriano Huerta, que era el jefe de su ejército, pues le da un cuartelazo, lo arresta y después lo asesinan, ¿verdad? Esto lo que a mí me deja pensando, Karen, siempre, es que hubiera sido de México si no hubiera sucedido esa escena trágica, esa traición de Huerta, alineada con los intereses de Estados Unidos, y en ese entonces se hubiera consolidado la primer presidencia democrática y hubiéramos tenido el primer relevo democrático en aquel entonces, pues seríamos otro país. Tal vez seríamos una potencia, pero no sucedió así. Francisco I. Madero hizo lo mismo. Liberó a los medios de comunicación de entonces, que todos estaban muy sometidos. Pues imagínate, Porfirio Díaz, 30 años en el poder, pues tenía todos los medios bien sojuzgados. Y Madero los libera.
y se vuelven hipercríticos con Madero. Si tuvieras los editoriales, las notas, las caricaturas de Madero de entonces, lo hacían trizas. Y alguien escribió por ahí que los medios mordían la mano de quien les quitó la mordaza, de quien les quitó la cadena. Y ese es el riesgo que corrió Madero y perdió la apuesta. Usted seguramente conoce a muchos relacionistas públicos. Aquí en Cancún hay uno en particular, vamos a entrevistar a varios, pero hay uno en particular que es nuestro invitado de hoy y nos va a decir la importancia del periodismo y su vínculo con las relaciones públicas. Cuando digo Cocobongo, digo Sebastián Robledo. Es un joven que medio Cancún y medio Quintana Roo conoce, muchísima gente lo busca, y créanme, la vida nocturna no es nada fácil. Ser relaciones públicas de un lugar como Cocobongo requiere una personalidad, un carácter, un saber estar, un saber catalogar a las personas muy, muy particular. Por eso me encanta esta entrevista y estoy segura de que usted que nos ve en otros lugares de la República o en otros países, pues tiene que preguntar por Sebastián Robledo, porque él es su hombre en Cocobongo. Adelante con Sebastián Robledo. Ser relaciones públicas es una labor compleja, definitivamente es gratificante, te deja muchas satisfacciones, pero sí tiene un nivel de complejidad que tienes que estarlo trabajando para entenderlo, porque pues son muchas áreas en las que uno tiene que participar, muchas áreas que uno tiene que conocer y diferentes ámbitos. Obviamente influye mucho en el negocio en el que tú te encuentres. Yo puedo hablar específicamente del negocio en el que yo me encuentro, que es de una compañía que tiene ya alcance internacional y que se dedica al entretenimiento nocturno. Entonces, vives como entre dos mundos, ¿no? Porque nuestro producto principal funciona de noche para entretener a la gente, pero todo el trabajo que se hace durante el día, el trabajo que hay detrás nos permite generar ese producto con esa consistencia, con esa fortaleza que tiene actualmente, ¿no? Cada una de las sucursales recibe más de 1,000 personas por noche en cada una de las sucursales y eso pues ha costado mucho trabajo, porque hay muchísima gente de por medio y hay muchísimas áreas en las que nosotros tenemos que estar presentes para lograr ese tipo de resultados. Estar involucrados en diferentes tipos de mercados de acuerdo también a los perfiles de las edades, ¿no? Nosotros, se diseñó un producto, el producto de Cocobongo es un producto que alcanza un gran espectro de edades, entonces tienes que llegar a todos y a cada uno de ellos por diferentes medios. No nada más publicidad, la publicidad tal cual te va a funcionar definitivamente, pero tienes que alcanzarlos a través de otros medios, ¿no? En su propio entorno, a través de noticias, en medios de comunicación, en diferentes países, en diferentes horarios, para diferentes tipos de perfiles. Entonces, hay muchas áreas que tienes que abarcar en cuestión a nivel local y el trabajo que haces más allá de la ciudad en donde estás o incluso más allá del país en donde estás. Entonces vivir entre ambos mundos, en el caso particular de lo que nosotros hacemos, pues es bastante entretenido, pero sí demanda mucho tiempo. Definitivamente yo creo que, por lo menos en mi caso y en algunos colegas que conozco, no tienes un horario fijo, no es un trabajo normal en el que puedas decir, sí, claro, yo entro a las 9 de la mañana y me voy a las 6 de la tarde, apago mi teléfono. Eso no existe en relaciones públicas, no, tienes que estar disponible todo el tiempo y a cualquier horario. Yo nací en la Ciudad de México y estuve parte de mi vida en Querétaro. Ya en Cancún llevo más o menos 12 años, que fue que migré para acá con mis hermanos. Soy el menor de 3 hermanos y ellos me invitaron a vivir a Cancún. Ya obviamente estando en Cancún me gustó, ¿por qué? Porque va con mi personalidad. Para empezar, pues las playas paradisíacas y todo lo que hay aquí cerca a cualquiera le gusta.
Quisiera enviar un saludo a todos los periodistas que nos observan, a todos los periodistas que alguna vez han visto a Cocobongo. Los que no lo han hecho, los invito a que lo conozcan. Nuestra página de internet es www.cocobongo.com. El origen es chino, se llamaba Mianxiang, que es el estudio de la cara. Básicamente lo que hicieron los chinos fue correlacionar cada parte del cuerpo con un sector en particular de la cara. Entonces no requerían, como son ahora los médicos que requieren tocar, era totalmente no intrusivo. Solamente al ver, analizaban y de ahí diagnosticaban a las personas. Posteriormente fue evolucionando. Charles Darwin incluso hizo varios estudios al respecto y su teoría de la evolución fue precisamente al estudiar las similitudes entre las expresiones del hombre y del animal, y hay un libro buenísimo, altamente recomendable. Grandes pensadores como William Shakespeare, Abraham Lincoln y así sucesivamente se han basado en esto. Posteriormente en los 60s el doctor Paul Ekman hizo un avance increíble al hacer experimentos muy similares, de hecho, a los de Charles Darwin, y él identifica las 7 emociones básicas universales, es decir, no importa la nacionalidad, el género, nada, es universal, aplica a todos. Entonces, identifica las 7 emociones básicas y posteriormente se va decodificando los 43 músculos faciales. Esos 43 músculos faciales producen 10.000 expresiones, que depende de la duración, se convierten en microexpresiones, es decir, las expresiones que duran menos de un segundo. Ahora, esto mismo se ha utilizado para propósitos de seguridad. Agencias de seguridad de los Estados Unidos, tipo FBI, le dedicaron mucho tiempo a poder estudiar este tipo de situaciones y se ha ido agregando más. Ahora, con la tecnología, entra la parte biométrica, la decodificación de la cara de una forma muy precisa a través de una máscara biométrica. La veracidad biométrica es bastante precisa y de hecho, aún sin toda la tecnología que utilizamos, aún sin eso, la gente se puede dar cuenta de ello, ¿no? Un ejemplo básico, cuando al niño le preguntas que si él quebró algo y te dice no, en ese momento le estás creyendo más a lo no verbal que a lo verbal. Bueno, fue un análisis bastante interesante, dado que fue un caso tan polémico el poder analizar a la primera dama. Hubieron momentos y pudimos detectar claramente su molestia en algunos puntos, su miedo en otras, justo cuando ella se sentía más aliviada al estar dando la información que dio. Un tramo muy específico donde ella caracteriza que está o verbaliza de que está dando esta información al pueblo mexicano, aun cuando no tiene la necesidad de hacerlo. Los spikes o los picos de emociones fueron grandísimos en cuanto a la molestia, ¿verdad? En cuanto a su enojo. Entonces sí, eso es un caso bastante interesante para estudiar. Quiero comunicarles que he tomado la decisión de vender los derechos derivados del contrato de compraventa, porque yo no quiero que esto siga siendo un pretexto para ofender y difamar a mi familia. El software se fue desarrollando en base a las necesidades creadas por el Dr. Paul Ekman. Este software básicamente identifica las 7 emociones básicas y esto todo se hace en tiempo real, de tal forma a que ya sea en vivo podamos estar detectando cada una de las emociones creadas por una o más personas o posteriormente.
y esto se utiliza tanto en la política, se utiliza en neuromarketing, por ejemplo. Antes de sacar un anuncio, un comercial a la televisión, ponemos el comercial de un lado, ponemos a otra persona viendo el comercial y podemos ir viendo en qué momento, qué determinada parte del anuncio provoca qué emociones. Desde las torres de Malecón Rentals en Cancún, periodistas. Another night and here we are again. All our faults lay out ahead. Let it out, then let it right back in. All those voices in your head. And we both know everything. Hold on forever. Just take my hand. Hold on forever. Para nosotros como gremio es muy importante que se nos conozca, que usted sepa qué formación tenemos, de dónde venimos, qué experiencias, qué vivencias hemos tenido para llegar en un momento dado a ser líderes de opinión o a generar opiniones, que es muy importante. La responsabilidad del comunicador y del periodista es amplísima. Y hoy por hoy existen demasiados periodistas, demasiados blogueros o pseudoperiodistas o pseudoblogueros. Nos interesa mucho quién le da la información por la veracidad y el respeto y la ética que tenemos que comprometernos a ofrecerle a usted.